Gracias, chicos. Gracias, Nico. ¿Está bien el sonido? Primero quiero compartir con ustedes. Tengo 51. En el año 80 estaba entre agronomía y veterinaria y yo soñaba que se podían hacer las dos carreras juntas porque una época estábamos juntos y bueno, la Argentina fragmentada también se fragmentó ahí y yo estaba entre medicina, agronomía y veterinaria estrictamente y mi obsesión personal que comparto en un ambiente como este es el hambre, obsesión personal. Admiro a Nico, a la gente de La Chocleada, porque es una vuelta increíble, un encuentro con la tierra, con la comunidad, con el campo, con la pobreza, admirable. Y en el año 80, que tenía 18, ahora tengo 51, les decía, mi interés en entrar en la facultad era el hambre. Todavía sigo con el ideal intacto y nosotros lo que pretendemos, como algunos de ustedes y que se pueden sumar, es cómo hacer que ese aminoácido que está en la tierra, cómo hacer que esa proteína que está en la tierra, que pase a la raíz, que pase al tallo, a la hoja, a un animal y del animal a, por ejemplo, el cerebro de un chico desnutrido o a una persona que tiene hambre. Desde la década del 80 y del 80, esa es mi obsesión. Cómo hacer en una Argentina famosa por su capacidad de producir, cómo hacer para que esos nutrientes lleguen al ser humano y al más postergado. Esa era la idea original. Primero intuyo que todos ustedes, la mayoría, acá ya hay un olor a compromiso, ya hay una fragancia a gente que está haciendo cosas. Y primero les diría a estos soñadores que somos, los teóricos de la década del 60 y 70 habían determinado académicamente que siempre iba a haber más hambre que personas. Y a los soñadores la realidad nos dio la razón y hoy día hay más alimentos en Argentina y en el mundo que personas. O sea que sin hacer nada, ni siquiera en el ámbito académico que yo recién empezaba, la realidad se fue transformando y el mundo hoy día tiene más alimentos que personas que lo pueden consumir. Estrictamente, estoy atrasado 6 meses, un año, pero somos 7.000 millones y tenemos comida para 10% más que 7.000 millones. Y en la Argentina, en este momento es el momento que menos hambre hay de nuestra historia. De cada 23 argentinos, 1 no tiene la comida garantizada. Les hago una distinción académica de una cosa es pobreza, otra cosa es marginación. El hambre es que no tiene comida. Pobreza estamos en un 20% histórico desde hace mucho tiempo, que 1 de cada 5 es pobre. Pero la novedad es que como nunca estamos más cerca que jamás de terminar con el hambre. El principal actor, o uno de los 2 o 3 principales actores por el que no hay más hambre o está a punto de no haber más hambre es el campo. El campo como jamás en los últimos 10, 15, 20 años produjo comida real, verdadera, y es una fuente de trabajo permanente, formal e informal, pero la marginación. El campo ha impactado muchísimo, o como generador de empleo, o por otro lado, el campo genera alimento real. Hoy miraba el maíz, el arroz, a la dieta, campo, hablo de la teoría, ¿no? En realidad en Argentina, según quien mida, si mide un opositor dice que hay 2 millones de hambrientos, y si mide uno que gobierna dice que hay 500.000. Esto fue así siempre, el opositor y el que gobierna. Pero con que haya uno, no lo vamos a aceptar. Pero es posible que en nuestro país 1 de cada 23 o 24 no tenga la comida garantizada. Yo les redondeo, 1.800.000 aproximadamente es posible que no tengan comida garantizada. 600.000 sé dónde están. Otros 600.000 hay que buscarlos. Y otros 600.000 no tengo la más remota idea de dónde están porque están en una marginación tan compleja que es difícil de llegar. Hoy día, para terminar con el hambre, que soy católico pero pecador, pero falta poco, espero que se arme una mesa soñada, que esté el Banco de Alimentos, la Chocleada, la Iglesia, los judíos, algunas iglesias evangélicas, las universidades,
gobierno nacional, provincial, local. Hoy día solamente falta una mesa para acordar, bueno, este exceso de comida que tenemos, cómo lo distribuimos. Estamos en un momento histórico, pero les confieso que me resulta más fácil encontrar a un chico perdido en África que lograr que 10 argentinos se junten en una mesa a terminar con el hambre. Es un momento complejo, es difícil acordar. Esta es mi mirada desde los de ustedes, desde su profesión, la que va a ser o la que es. Cuando terminemos con el hambre en la Argentina, igual les queda a ustedes, que yo no llego, terminar en Latinoamérica y en el mundo. América Latina debe tener 50 o 55 millones de personas que no tienen garantizada la comida. Y en el mundo, de cada 7, uno tiene hambre. Depende del año, depende de las tasas, pero más o menos de cada 7, uno no tiene comida. En nuestro país, en el año 99, antes de la crisis, por eso se los menciono, desgraciadamente teníamos 24 muertes en chiquitos menores de 5 años ligadas a la desnutrición, 24 muertes. Ahora hay 1, 2, 3 o 4 muertes, de manera que en ese campo se ha dado una batalla tremenda en lo que es la desnutrición infantil. Conocerán este ejemplo brillante, Conin, otro lugar admirable, el doctor Albino, mendocino, otro lugar increíble, Cáritas, que labura muy bien, algunas comunidades judías y evangélicas, y les diría el Banco de Alimentos, que se los mencioné, y muchas políticas de gobierno nacional, provincial y local que están trabajando muy bien. El hambre es un tema que en la Argentina estamos cerca de llegar al hambre cero. No lo diremos en voz alta, pero terminada la elección de octubre, vamos a declarar la primer localidad libre del hambre cero, 27.000 habitantes, un delirio, pero vamos a empezar a declarar lugares libres del hambre cero. ¿Por qué? Porque sí, para empezar a decir que liberamos del hambre. Capítulo hambre, capítulo voluntario. Soy además voluntario de la Red Solidaria. La Red Solidaria es un voluntariado y le digo que tengo ahora en la cabeza. Nati tiene 19 años, está esperando en Emergencia Nacional un trasplante, internada en la clínica en el Italiano. Seguimos buscando a Sofía Herrera, aquella chiquita de Ushuaia que está perdida, que ya lleva años, recordarán, que se perdió de 3 años. Mi avatar en Facebook y en Twitter es la foto de ella. Por otro lado, estamos haciendo una campaña, hoymecomprometo.com, respecto a lo que decía Nico, que es online. Le pedimos a la gente 1 hora de su tiempo en el celular o en el teléfono, 1 hora de tu tiempo, y cada día hay una campaña. La de hoy es, la de mañana que me acuerdo más es monóxido de carbono, el día viernes abrir la ventana. Hoy es desenchufar el cargador. Cada cargador que desenchufamos cuando no lo usamos es un día de vida de un árbol, laburando el árbol, tomando dióxido y liberando oxígeno. La Red Solidaria es eso, es un panorama de temáticas sociales, 81 temáticas sociales. No quiero repetir un poco lo que decía Nico, que hay de todo para hacer ahí. Y eso, no tenemos personería, no tenemos papeles, no tenemos sede, es un hecho cultural. Para terminar, antes de las preguntas, quería compartir con ustedes qué nos pasa a nosotros. Vieron que dicen, bueno, algunos números que comparto con ustedes reales. Por Chagas se nos mueren 12 personas por día todavía, sobre todo en el norte del país, por Chagas. En el tránsito se mueren 11 argentinos y desgraciadamente casi 30 quedan heridos cada día. Cada 3 días un varón argentino heterosexual mata a una mujer en un hecho de violencia y todos los días una mujer, mejor dicho, 160 mujeres llaman a pedir auxilio en una situación de violencia doméstica. O sea, hay números de la Argentina duros, complejos, y los conozco. Pero también quería compartir con ustedes lo que a nosotros nos pasa, además de esos números duros. Cada vez que nosotros llamamos a la comunidad y le pedimos y le decimos que hay una necesidad, la Argentina nos tapa de generosidad. Cada vez que le pedimos al país, si nos da una mano en algo, viene un aluvión solidario, a veces tanto que no sabemos qué hacer con tanta generosidad. La última que habrán vivido ustedes, que se las digo porque las conozco, La Plata, tragedia en La Plata. La Plata es una ciudad de 1 millón de personas. La tercera parte fue afectada por el agua, 300.000 afectados.
la cancha de Boca o de River llena 5 o 6 veces de personas afectadas. Trágico. Y La Plata le grita al país, pide ayuda y aparece una explosión que se las describo. Los primeros 4 días para abrazar a La Plata, que nosotros sepamos, 3.200.000 personas donaron algo. Que imaginariamente, si viéramos las 3.200.000 personas, es una fila que va de La Plata a Córdoba, todos con algo para dar. 24.000 colchones, 125.000 frazadas, 4.200.000 botellas de agua y comida para 3 meses le dio la Argentina a La Plata en 4 días. Conmovedor. Ese es nuestro pueblo. Respecto del trabajo de ustedes, otro ejemplo. Siempre nos va bien con la solidaridad en la tragedia. Y buscábamos una fórmula delirante o no para ver qué hacer para mover grandes números sin catástrofe. Entonces, buscando, dimos con nuestros amigos Greens, verdes, superverdes del Banco de Bosques, que debe haber verdes acá. Y ellos hicimos una serie de preguntas y nosotros veníamos haciendo cosas, ellos también, y descubrimos que, ¿por qué no reciclamos botellas? Y descubrimos que cada 2 botellas de agua mineral, de Coca, de Pepsi, de lo que fuere, de las grandes, había un campo gigantesco que nunca había sido arado, ni tocado, ni producido en el oeste del Chaco, y cada 2 botellas que reciclábamos, la recicladora que la hacía botella, pagaba el equivalente a 1 metro cuadrado de bosque nativo. Chao. Entonces se nos ocurrió hacer algo extraño que era, ¿qué pasa si recibimos y pedimos botellas para cambiar por metros cuadrados de bosque salvado realmente? Y salimos a la cancha. La explosión. Paramos cuando estamos en 12.000 botellas por día y cuando llegamos a las 38 hectáreas de bosque salvado, a 400 árboles nativos por hectárea, conmovedor. Se salvó un pedazo de bosque por la comunidad comprometida. Conmovedor, se los cuento y me vuelvo a impresionar. La última. Tragedia de Once, que vuelvo a solidarizarme con esas familias. La tragedia de Once tuvo una particularidad en que es increíble, es imposible de pensar, la de Rosario, imposible de pensar. Hay 4 hospitales de Buenos Aires, 4 hospitales que concentran diariamente unos 200 dadores de sangre, 200 dadores de sangre cada día en el horario habitual de la mañana. Tragedia de Once y se nos ocurre pedir sangre. Los 2 primeros días fueron 4.200 dadores en 7 cuadras de cola y pedimos por favor que no vengan o que vengan el mes que viene. Sigo con los números. Médula ósea, trasplante de médula ósea, hace 3 años en la Argentina había un trasplante cada 2 semanas. Ahora hay uno cada 5 días. Multiplicamos, mejoramos. El año pasado se batió el récord de trasplantes, 1.100 personas trasplantadas en la Argentina en un año. Récord de la medicina argentina. Dadores de sangre, hace 3 años había uno cada 2 minutos. Ahora hay uno cada 50 segundos. Lo que quería compartir con ustedes era esto que nos pasa. Hay cosas que no andan bien, hay noticias que no son buenas, les decía, las conozco. Pero también esto nos pasa todo el tiempo. Nuestro pueblo, nuestra gente, ustedes, nosotros, tenemos una capacidad de dar conmovedora. Ante las preguntas, les dejo esta, que es bien para los agrónomos y un poco para los veterinarios. Descubrimos la fórmula de Einstein, no sé cómo se dice, para terminar con el hambre. Y se las cuento así. Hace mucho tiempo, aunque yo vivía,
uno iba a varios supermercados a comprar o a varios almacenes. Inclusive en el campo ibas a varios pozos a buscar agua. Inclusive si ibas a varias bibliotecas a buscar distinta bibliografía. Ahora, millones de personas van al mismo lugar, a Google, a buscar información. Estrictamente, 95 millones de personas cada día van a Google a buscar información. Si cada 11 días Google nos dejara que ese que nosotros somos cada 11 días nos avisa y nos dice, como usuario de Google, quiero que recuerdes que hoy tenés que llevar a la chocleada o al banco de alimentos un paquete de arroz o de fideos o de polenta o 6 huevos, media docena de huevos. Si cada 11 días Google nos dijera eso y lo hiciéramos, 55 millones de hambrientos tendrían 4 comidas diarias en América Latina. Hambre cero. Impresionante. Google no quiere todavía. Es una página que no la quiere entregar, está bien, respetamos. Con Facebook sería cada 18 días que estamos hablando, pero quiero comentarles que hay una novedad. No existía Google cuando entré en la facultad en el 80. No había tanta comida en el mundo cuando entré en la facultad en el 80. Y ahora, los soñadores, nos apareció la chocleada, ustedes, llenos de fuerza e ilusión, y esta novedad, la posibilidad del hambre cero. Estar acá para mí es fascinante. Volveremos a estar juntos los agrónomos y los veterinarios a corto plazo y sobre todo para celebrar el hambre cero. Muchas gracias.